Hola, mi nombre es Carlos Marín, mi oficina se llama Taller Carlos Marín y estamos enfocados en todo lo que tiene que ver con diseño y construcción de diferentes proyectos, tanto habitacionales como de hotelería o también urbanos, planes maestros, etcétera, etcétera, por ahí. Pues la conciencia de la luz, yo creo que, pues bueno, más bien tener conciencia de luz es muy diferente. Yo creo que pues cuando naces empiezas a denotar ciertos matices o ciertas iluminaciones que de repente tal vez se hacen más evidentes cuando empiezas a conocer como proyectos pues de arquitectura. Yo te puedo decir como de arquitectura virreinal, ¿no? Porque en ese tipo como de arquitecturas empiezas a realmente, no sé si apreciar un poco más la luz, a tener conciencia de la luz, sino tal vez conciencia más de las sombras, ¿no? Entonces, creo que, pero desarrollar como conciencia de luz en el tema de la arquitectura, pues sí tiene que ver con todas estas visitas que haces a este tipo de edificios, y más aparte después, pues cuando empiezas a desarrollar tus proyectos, ¿no? Que siempre te mencionan que es muy importante la luz, pero pues no tienes esa conciencia tan clara de cómo iluminar diferentes espacios hasta que empiezas, yo diría, sobre todo a construir, ¿no? Cuando empiezas a construir te empiezas a dar cuenta de muchos de esos aspectos que la luz te va a estar incluso ayudando a diseñar, ¿no? En la carrera pues siempre te dan los principios básicos de iluminación, pero lo más increíble que te pasa en la carrera es cuando empiezas o sea, la verdad es que uno aprende a partir de los libros y de las visitas que haces, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, de Rocha, ¿no? Cuando de repente ves sus proyectos, o de Alberto Kalach, o de toda esta arquitectura contemporánea que más que nada está como enfocada a tratar de iluminar los espacios de manera natural, ¿no? Obviamente nosotros también lo tratamos de hacer y lo hacemos en los proyectos que desarrollamos. Por ejemplo, hace rato te comentaba que estoy desarrollando un proyecto de habitacional. Son edificios de departamentos en la Colonia del Valle, pero de hecho en algunas partes de mi página pongo todos los diferentes estudios de luz que hacemos de los departamentos. O sea, si hacemos un estudio de luz, ponemos obviamente el norte donde tiene que estar y analizamos con toda la latitud y todo este tema de la Ciudad de México, porque lo que siempre estamos enfocados es tratar de iluminar los espacios de manera natural lo más que se pueda. O sea, así tratamos de respetar todo lo que son los patios de iluminación, las orientaciones, y ya al final, pues bueno, obviamente ya en la noche sí tendrá que haber todo un estudio de iluminación en el que nos apoyamos con diferentes especialistas y que nos ayudan sobre todo a crear como atmósferas, porque no es nada más la colocación de las luminarias, sino es la tonalidad de las mismas, los diferentes escenarios que puedes tener, ¿no? Nos gusta, por ejemplo, tener una iluminación muy plena, pero de repente si quieres bajarle un poco más de luz o tener puntos de luz, pues de ahí es cuando nos apoyamos solamente con los especialistas, que de hecho en los otros proyectos que estamos haciendo habitacionales en Tepoztlán, es muy interesante porque los clientes quieren una iluminación muy baja. De hecho, siempre dijeron esta palabra como monástico, ¿no? Quieren toda esta referencia como monástica. Me imagino que por la cercanía de Tepoztlán ahí con el convento que está. Y ha sido muy curioso porque en lugar de querer abrir ventanas, ellos quieren cerrar ventanas y que todo sea muy, muy controlado y con iluminación muy, muy baja, ¿no? Entonces, pues, obviamente nos apoyamos de los especialistas. En este caso nosotros trabajamos con Alejandro Vargas de Avant, que ya llevamos mucho tiempo haciendo este tipo de iluminación con él, y pues él nos ayuda a crear todos estos escenarios, ¿no? Bueno, la iluminación yo creo que entra mentalmente o ya preconcebida, ya lo traes desde que estás haciendo el proyecto, ¿no? O sea, por ejemplo, te puedo decir esta casa, otra que vamos a empezar en Las Águilas. Desde que empezamos a diseñar o a entender el terreno, creo que todo entra desde que el cliente te llama y empiezas a ver el terreno, y me refiero a todo desde los acabados, los materiales, pero sobre todo ahorita hablando de iluminación, pues desde que te dan el terreno y te dicen, queremos una casa de determinados metros cuadrados, y desde que empiezas a ver cómo es el asoleamiento de la casa, desde ahí empiezas tú a diseñar. Primero empiezas a diseñar tú, ¿no? Cómo quieres meter los rayos de luz, los haces de luces, los tragaluces, etcétera, etcétera.
Y yo creo que ya cuando tienes un arquitectónico muy, muy básico, yo ya es cuando me acerco o invito a Alejandro a colaborar en el proyecto, porque desde ahí quiero que me empiece o sea, nos la pasamos platicando, nos mandamos fotografías de escenas, de lo que queremos lograr nosotros, por ejemplo, que queremos iluminación muy baja, pero él empieza desde el principio, casi desde el arquitectónico básico, y pues se va con nosotros hasta el ejecutivo, ¿no? Ahora, pues con todo este tipo, pues es que hay una cantidad de luminarias muy, muy lindas, la verdad que están muy, muy padres, pero sí, desde el principio él nos ayuda a calcular todo. Él también no solo hace el tema de iluminación, sino también nos hace todo el cálculo eléctrico para de ahí, pues balancear todo el tema de cargas, pero él empieza desde el principio y se va con nosotros hasta el final, hasta el ejecutivo. Por ejemplo, nosotros también no solo diseñamos los edificios que hacemos, sino también los construimos. O sea, entonces, pues el tema del presupuesto con el cliente, digo, o sea, todo el mundo quisiera tener carta abierta, es muy raro, ¿no? Cuando tienes carta abierta para diseñar 2, 3 tipos de iluminación. Entonces, pues bueno, yo la verdad es que siempre estoy tratando de cuidar el presupuesto al cliente, porque también sé que al final del día quiero quedar bien con ese tipo de números, pero sí nos clavamos en todo este tema de los presupuestos, porque al final del día nosotros pues compramos toda la iluminación que después instalamos, ¿no? Entonces, compramos, lo que siempre hacemos es un lote base, nada más para que el cliente vea cómo iluminan, cómo se ven, el tipo de lámparas, si son arbotantes, si son de las que cuelgan, si son, pues, no sé, de pedestal, o si son estas estacas para iluminar también árboles, ¿no? Porque también es algo bien importante. Y de ahí, pues, las presentamos al cliente ya montadas en una parte de la obra, y si le gustan, pues bueno, ya compramos todo el lote. O si de repente nos dicen, no, ¿sabes qué onda? Pues hay que buscar algo más o menos similar, pero mucho más económico, pues lo hacemos, ¿no? Bueno, Alejandro y todo nos la pasamos haciendo todo eso. Pero sí, de hecho ahorita estamos por comprar todas las luminarias de la casa esta que está enorme. Entonces, pues sí, digo, es una inversión, pero la verdad es que si no le metes iluminación adecuada a un espacio, lo puedes matar, ¿eh? O sea, es vital. Lo puedes matar o lo puedes enaltecer, ¿no? Sí, tu proyecto puede estar muy bien hecho, muy bien diseñado, pero al momento de que le pones una iluminación artificial errónea... No, lo mata, pero de unas maneras terribles, ¿eh? O sea, y a mí me gusta mucho esto que está pasando con esta casa, porque va a ser toda una iluminación muy, muy baja. O sea, te digo, monástico, esa palabra se me quedó muy grabada, me la dijo la clienta cuando empezamos a diseñar la casa. Entonces, pues son pequeños spots de luz muy cuidados en ciertas partes, a cierta intensidad, ¿no? Creo también otro que está padrísimo del tema de iluminación es que esas intensidades y toda esta programación de luces, porque ya es toda una programación, ¿no? O sea, incluso ya te entregan un tablerito que lo puedes cargar y lo puedes llevar a todos lados, y en ese tablerito puedes ir controlando todo, porque ya también ni siquiera necesitas, muchas veces hasta ni siquiera necesitas tener cableado todo, sino ya es todo a través de controles remotos. Entonces eso también está bien padre, manejas todo lo que es iluminación, el audio, y todo está programado en como set, pero sí tenemos que estar cuidando mucho los puntos de luz, ¿no? Yo lo que recomendaría siempre es, bueno, a mí en el tema de luz y de iluminación y de diseño y de arquitectura, pues es que la arquitectura se diseña, pues, bueno, lo decía Le Corbusier, ¿no? Tenía una frase como muy famosa, pues sí, es que la verdad sí, o sea, la arquitectura, o sea, no puedes esperarte a después lo resuelvo con la iluminación, o después lo resuelvo con los materiales, o después lo resuelvo con ese espacio. Es integral, ¿no? O sea, se diseña desde el primer momento en el que pisas el terreno. Mañana vamos a ver un terreno para también hacer otro proyecto ahí en Tepoztlán, que está increíble, y lo cuento así muy, muy, muy rápido, porque lo primero que vamos a hacer es meternos al terreno y ver por dónde pega la luz, ¿no? O sea, cómo entra la luz, qué remates tiene. Entonces, desde ahí empieza, ¿no? Y obviamente después el reforzamiento de iluminación, pues ya de noche para ciertos puntos, ciertos espacios, es vital, pero digamos que la arquitectura se tiene que abrir y se tiene que cerrar para ir permitiendo, pues, que la luz te ayude a diseñar el espacio, ¿no? Yo creo que es lo fundamental.
Pues 5 espacios, por ejemplo, lo que te digo de los conventos. Me acuerdo mucho del convento de Acolman, que está ahí por las pirámides de Teotihuacán. O sea, estas banquitas donde se sentaban los monjes a leer, que nada más tienen una entradita de luz, se me hace maravilloso. Yo creo que la arquitectura, pues sí, virreinal, todo esto tiene unos ejemplos de luz muy, pues muy contundentes, ¿no? Obviamente no había la iluminación, bueno, todavía no había este tema de electricidad, todo esto no tenían que controlar la luz, pero tenían que diseñar los espacios para que la luz entrara, pero que entrara de una manera muy nítida, porque tampoco podían exponerse a eso, si no eran espacios como de resguardo, ¿no? Obviamente también está todos los ejemplos de Luis Barragán, ¿no? Que todos los hemos visto, su casa, la Gilardi, bueno, el manejo de la luz de manera increíble. Bueno, pues obviamente cuando vas a Europa también ves las cantidades de catedrales que están por ahí, pero yo creo que esos espacios son los que más me han llamado la atención, ¿no? En todo lo que es mi carrera. Mi trabajo lo encuentran en Taller Carlos Marín, estamos así en Instagram, o también estamos en la página web, es tallercarlosmarin.mx, pues para que visiten ahí todo lo que hacemos. Y de hecho van a ver muchos ejemplos te digo, aunque sean de edificios de departamentos de interés medio alto, todos, sin lugar a dudas, hacemos siempre un estudio de iluminación para saber dónde abrir los patios, para iluminar todos los espacios de manera natural. Y ya después, bueno, obviamente, en la noche sí ya tenemos otros mecanismos como de control, ¿no? No, pues gracias a ustedes.